Entonces nosotros tenemos que pasar a visualizar el siguiente esquema, que es el que nos invita a comenzar a entender lo que es el equilibrio químico, ¿sí? Entonces, fíjense en el vaso A, teníamos el mismo caso acá, ¿cierto? El mismo caso que teníamos en el inicio, la pregunta inicial de la presentación, solo que ahora le hemos puesto esta especie de recipiente invertido, ¿cierto? Para que el sistema de alguna forma esté parcialmente cerrado, porque este que está acá interno, ¿cierto? Está abierto. Entonces nosotros podemos ver que las moléculas que están en la superficie, ¿sí? Del líquido, logran, ¿cierto? Tener la suficiente energía cinética para poder vencer las fuerzas de atracción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros ahí tuviéramos agua, tendríamos que romper las fuerzas de atracción dipolo-dipolo, ¿cierto? Que habíamos visto al inicio del capítulo 4, de los momentos dipolares del agua, ¿cierto? Además, los puentes de hidrógeno, o sea, tendríamos que romper varias fuerzas como para poder tener la energía suficiente. Entonces, si yo tengo una energía suficiente para romper todas esas fuerzas de atracción, entonces logro, ¿cierto?, escaparme a la fase gaseosa. ¿Sí? Eso es lo que dice acá, ¿cierto? Si logro tener la suficiente energía cinética para vencer las fuerzas de atracción de sus vecinas, ¿cierto?, las que están en fase líquida, logro escapar hacia la fase gaseosa, ¿sí? Entonces aquí nos dice como corolario que cuanto más débiles sean esas fuerzas de atracción, entonces mayor va a ser el número de moléculas que se van a escapar y por lo tanto después yo puedo medir una mayor presión de vapor. Entonces dice que a cualquier temperatura dada, o sea, a cualquier temperatura, se tiene lugar a este movimiento continuo de moléculas desde la fase líquida a la fase gaseosa, ¿sí? O sea, si yo tengo a 5 grados Celsius, igual tengo un poquito de agüita que se está escapando al ambiente, ¿cierto? Si estoy a 30, un poco más, 40, 80, 100, ya estoy a temperatura de ebullición, ¿sí? Pero en todo ese rango de temperatura, de esa situación líquida, entonces tengo escape de moléculas hacia el ambiente. ¿Ok? Sin embargo, al aumentar el número de moléculas en fase gaseosa, acá, en la parte que está acá, ¿cierto? Aumenta la probabilidad de que esas moléculas que están en fase gaseosa choquen con otras que están en fase gaseosa y por ende, no sé, por ejemplo, esa quiera subir, pero choca con esa y vuelve, ¿sí? O también sucede que, como el movimiento es aleatorio, esas mismas moléculas choquen con las que están en la superficie del líquido y por lo tanto eh, estas fuerzas de atracción hacen que nuevamente sea capturada esta molécula por el líquido. Eso sería el escenario descrito en B. ¿Ok? Acá. Luego, ¿cierto? En algún momento, la frecuencia con que las moléculas regresan al líquido va a ser igual a la frecuencia con las que escapan, el escenario C. O sea, si ustedes cuentan por aquí, por ejemplo, aquí tienen cuántas rojas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las que vuelven azules, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la tasa se iguala, ¿sí? Entonces el número de moléculas de la fase gaseosa llega entonces a estar en un valor estable, ¿sí? Porque aquí las que entran y las que salen son las mismas, entonces lo que tengo en el entorno se mantiene constante, ¿cierto? O sea, se mantiene en un valor estable. Y en ese caso la presión de vapor se hace constante, o sea, ahí logro entonces evaluar cuál es la presión del vapor de esta cantidad de sustancia, ¿cierto? A una determinada temperatura. Entonces, esa condición en la que ambos procesos están ocurriendo simultáneamente con la misma velocidad se denomina equilibrio dinámico, ¿sí? Esa es la primera forma en que podemos observar, ¿cierto? A través del líquido más conocido, el agua, ¿cierto? Algunas cosas que ustedes ya saben, como volatilidad, presión de vapor, fuerzas de atracción, puente de hidrógeno, ¿cierto? Establecer, ¿cierto? Una relación conceptual que nos permita entonces entender que el líquido y su vapor, en este caso, están en equilibrio cuando la evaporación y la condensación ocurren con la misma rapidez, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las características del equilibrio, ¿cierto? O de un estado de equilibrio. La primera es que es un proceso dinámico, ¿sí?
O sea, es un proceso dinámico. ¿Sí? Segundo, el sistema se mueve de manera espontánea hacia un estado de equilibrio. O sea, si nosotros dejamos el vasito ahí, lo tapamos con este especie de contenedor de vidrio, ¿cierto? Lo dejamos solito, nosotros vamos a ver que va a haber una disminución en el volumen de del vaso, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos un vaso de precipitado ahí con una cantidad de volumen líquido que sea, ¿cierto? A una temperatura determinada y vamos entonces a observar que va a haber una disminución del líquido y va a haber una cantidad de vapor, si es que agua, ¿cierto? Gas, ¿cierto? Hasta un punto que sea esto estable, ¿cierto? Y por último, su naturaleza y propiedades no dependen de cómo se haya alcanzado, ¿sí? O sea, la naturaleza de este equilibrio no va a depender de cómo se haya alcanzado. O sea, nosotros podemos eh, agregarle temperatura, pero en algún momento va a bajar la temperatura, ¿cierto? Entonces voy a volver a establecer un equilibrio. O podríamos tener un sistema de pistones, ¿cierto? O sea, se comprime y vamos a observar algo, ¿cierto? Y después se va a expandir solo, ¿sí? O sea, va a lograr establecerse por sí misma la naturaleza de equilibrio, ¿sí? Entonces recordemos acá, ¿cierto? El sistema que teníamos en la clase anterior, ¿sí? Entonces teníamos un sistema, ¿cierto? Donde teníamos partículas A, ¿cierto? Que conforme pasaba el tiempo se iban transformando en B, y al final ya teníamos A y B coexistiendo, ¿cierto? Y eso nosotros lo habíamos relacionado con velocidad de reacción. Entonces tenemos que ambos procesos están sucediendo, ¿cierto? Está sucediendo aquí que A se está transformando en B, pero cuando ya estamos en C, ¿cierto? También una cantidad de B se está transformando en A, ¿sí? O sea, estos dos procesos están sucediendo al mismo tiempo, ¿sí? Supongamos que estamos acá ya, ¿sí? ¿Sí? Entonces nosotros podríamos eh, entender que la reacción que nosotros estamos estudiando en estos momentos sería esta, ¿sí? Al final se estaría dando esta situación de equilibrio, ¿cierto? Una cantidad de moléculas se está transformando en B y otra cantidad de moléculas se está transformando en A, ¿sí? Ahora, la semana anterior recuerdo que algunos me preguntaban sobre la ecuación PV-NRT. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar una utilidad de esa reacción, ¿sí? O sea, de esa ecuación. Entonces, algunos ya la habían visto, ¿cierto? Dice que la presión por el volumen es igual a los moles por R, que era la constante de los gases ideales, por la temperatura absoluta, ¿cierto? Por lo tanto, si yo reordeno esto, ¿sí? Lo que hago es que RT lo paso dividiendo hacia acá, me queda P dividido en RT, y los moles lo divido por el volumen, entonces nosotros ya sabíamos que molaridad, ¿cierto? Tiene unidades de molar partido en volumen, o sea, tiene molaridad tiene unidades de mol partido en volumen, ¿sí? Entonces nosotros si hacemos esta equivalencia, sabemos que entonces mol por volumen tiene una equivalencia que sería igual a la presión partido por RT, ¿sí? Como habíamos visto en la presentación de acá, ¿cierto? Teníamos un sistema donde se establecen las presiones parciales, ¿cierto? O la presión de vapor de un gas. Entonces vamos a utilizar eso. Entonces tenemos que la reacción directa, si establecemos esto desde el punto de vista de lo que hemos visto en la clase anterior de velocidad de reacción, tenemos que la velocidad quedaría definida por una constante velocidad directa, ¿cierto? Si la establecemos así, como la reacción directa, por la concentración de A, y la reacción inversa sería B transformándose a A, ¿sí? Entonces pondríamos aquí que la velocidad sería igual a una K de velocidad inversa por la concentración de B. Entonces ahí tomamos esto que está acá, ¿cierto? Que la concentración molar la podemos expresar según esto porque son gases, ¿cierto?
Entonces podemos decir lo siguiente, que la concentración de A va a ser igual a la presión parcial de A dividido por RT, y la concentración de B va a ser igual a la presión parcial de B dividido por RT. Entonces, si ahora nosotros eh, escribimos las leyes de velocidad, ¿cierto?, en función de esa forma en la que expresamos la concentración, vamos a tener estas dos velocidades, ¿cierto? Como nosotros sabemos que las velocidades las podemos escribir en función de cualquiera de los dos, pero deben ser equivalentes, ¿cierto? O sea, la velocidad de formación de B, KF, ¿cierto? O la velocidad de reformación de A, KR, ahí le vamos a poner un KR, ¿cierto? K formación de B, K reformación de A, va a quedar en función de las concentraciones que están ahí expresadas en términos de presión parcial partido por RT, ¿sí? Que eso lo sacamos de acá. Pero nosotros sabemos que podemos combinar esas dos cosas, ¿cierto? Según lo que observamos en la clase anterior, y podemos decir que estas velocidades deben ser iguales, ¿cierto? En la situación de equilibrio, esas velocidades deben ser iguales. Entonces, como esas velocidades deben ser iguales, yo puedo escribir esto en función de la K directa, ¿cierto? Por la concentración de A, que está escrita de esa forma, debe ser igual a la K inversa por la presión parcial de B partido en RT, que es la concentración de B escrita de esa forma, ¿sí? Entonces después yo esto lo reordeno, ¿sí? De tal forma de que voy a tener acá una relación entre la presión parcial de B, que estaría del lado derecho, ¿cierto? La presión parcial de A, que estaría del lado izquierdo, los RT se me van, ¿sí? Me quedaría solamente en función de la presión parcial de B y presión parcial de A. Y por el otro lado me queda que la K directa queda en el numerador y KI inversa en el denominador, y eso sería igual a una constante. ¿Ok?